Hola, soy el pastor Vladi de Ministerios Visión de Fe en Guatemala. Hemos recibido el encargo de hacer un desarrollo del Evangelio, es decir, de los libros del Nuevo Testamento, en su cosmovisión judía del primer siglo, tal y como lo pensaron los escritores, especialmente Pablo, Juan y los que hemos estudiado. En ese sentido, hemos ya hecho algunos desarrollos como Gálatas, Hebreos, Apocalipsis, y ahora estamos haciendo Romanos. Espero que esto le permita crecer en su entendimiento de la escritura y su conexión con el Testamento de los Antiguos. Me da muchísima alegría darle la bienvenida al estudio número 7 de esta serie de Romanos. Hoy iniciamos el capítulo 2, vamos despacio, pero vamos con paso firme aclarándonos qué es lo que el apóstol verdaderamente le escribió a esta carta, que, recordará usted, tenía un elemento judío que es muy escaso, pero que quizás el que ha quedado porque se romanizó o bien porque no es mesiánico, es decir, no cree del todo en Jesús, pues está ahí influyendo, y de alguna forma también vemos al elemento gentil que también se ha apropiado y que se ha sentido más que el elemento judío. Bueno, son muchas cosas, pero para hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada y así empezar el capítulo 2, recordaremos que el apóstol describía la condición del hombre. Y es obvio que aunque Saulo está pensando en el mundo antiguo romano y en todo el testimonio que era muy visible para ellos y en todas las depravaciones que se podrían dar, también está describiendo la humanidad como género, como mundo, porque la humanidad sin Dios es así, no buscamos a Dios, y poco a poco en esa medida nuestra raza sigue siendo entregada, o es decir, sigue siendo dejada a que pueda ir tras los placeres de su propia concupiscencia. Esta palabra es muy importante entenderla. Hacíamos la demostración la semana pasada que tiene que ver con la naturaleza caída del humano y lo que él padece. Este efecto, por supuesto, es distinto en cada persona, va a variar mucho. Por eso es que no vemos una uniformidad con que todos los humanos actuemos caídos de la misma forma, sino que cada quien tiene sus propios retos. Pero lo que sí representa es que el capítulo 1 expone el problema humano, el problema de la humanidad, que es el pecado, y que es cualquiera, y ha dicho también, es decir, es cualquier persona. No hay una genética especial, no hay un humano que no esté afectado por esto, pero también ha dicho que el anuncio de Dios, que es Jesús, es la potencia para salvar esto. Iniciamos entonces con esta mentalidad el versículo 1, el cual dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, perdón, cualquiera que juzgas, porque en lo mismo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas a otros. Estoy leyendo la Biblia del Jubileo, y lo primero que hacemos es recordar el marco de referencia que se le extiende a este hombre al que está juzgando, pero él ya está en un punto distinto porque ya se da cuenta, es decir, el mundo antiguo romano, para él ir detrás de sus placeres, para él el mundo gentil en sí, esto solo era una excepción la cosmovisión judía del siglo I, por supuesto, pero para el mundo romano estaba bien ir detrás de sus pasiones, no había ningún problema. Y aquí hay un hombre que nota que eso no está muy bien y que lo juzga, pero que también lo hace de la misma forma. Entonces, lo que podemos ver es que este hombre tiene un conocimiento distinto. Esta es una persona distinta y el contexto es, todo el mundo está haciendo esto, pero tú que te das cuenta, lo juzgas, lo ves como algo mal. Sin embargo, tú lo sigues haciendo también. Este hombre tiene un conocimiento distinto. Y lo que tenemos que dilucidar es qué es lo que tiene Pablo en mente cuando trae a colación a este individuo. No es un individuo específico, sino es alguien o varios que sí que tenían un conocimiento distinto de Dios. Pero veamos,
La palabra que se traduce acá como hombre es la palabra anthropos, que es por supuesto la palabra para el varón para el sexo masculino, hombre. También puede traducirse como humano. Ahora, esta palabra sí que traduce varios términos hebreos, eh, pero la coyuntura o la forma en la que Pablo lo usa acá hace pensar que esta persona tiene un conocimiento de la escritura, un conocimiento de Dios. Y en el mundo antiguo judío existían dos palabras para referirse a los varones de forma más común. Claro que hay otras hoy en día en el hebreo moderno, perdón, hombre se dice geber, de donde lo han sacado de la palabra gibor, pero en el mundo antiguo teológico, en este metalenguaje me refiero, se usaban dos palabras, la palabra Adam, que es hombre también, que es como humano, que también se tradujo antropos al griego, y la palabra Ish. Ahora, el Adam se refiere a cualquier humano, mientras que en la jerga teológica la palabra Ish se refería a un hombre que tenía un cierto temor de Dios. Quizás no era un ortodoxo, quizás no era un salvo, quizás no era un creyente al 100%, pero sí que dejaba que su vida se condujera desde los mandamientos de Dios. Esto es un Ish. Es decir, era una persona que conocía de la instrucción del Señor, conocía de la Torah del Señor. Por lo tanto, y si hacemos la expolación a esto, podemos entendernos que Pablo se está refiriendo a los Anashim, a los Ish, entonces. O sea, eh, ha venido todo el capítulo 1 hablando del Adam, del hombre común y corriente. Pero aquí hay un hombre que tiene un conocimiento un poquito más cercano de las cosas de Dios. Es decir, él sabe Torah, sabe ley, está juzgando. Pero el problema es que en su propia concupiscencia no se puede controlar, pero es que sabe que no debe hacerlo y juzga mal a los demás, pero él también cae de alguna forma en ciertas cosas. Perdón, por lo tanto, podríamos inferir que se está refiriendo quizás al elemento judío, ya que más adelante en este mismo capítulo, al cual no llegaremos hoy, pero en este mismo capítulo enfrentará estrictamente el problema del judío ya mezclado en una comunidad con los gentiles. Sin embargo, puede ser que o bien se está refiriendo al elemento judío que a lo mejor ni siquiera es creyente en el Mesías, am, o a un elemento gentil que sí que ha estado expuesto a las cosas de Dios, pero que tampoco vive de acuerdo al Señor, es decir, conoce la escritura, pero no tiene un compromiso al 100% con Dios. Y sin embargo, como lo señala Pablo, el resultado es el mismo. Tú tienes un conocimiento de Dios y tú te pones a juzgar a otros, pero lo que estás haciendo es condenarte a ti mismo porque sabes tú mismo que no debes estar haciendo eso, sin embargo, practicas lo que hace la humanidad. Por lo tanto, lo que entendemos es que este es un llamado de atención a quienes, por conocer la escritura, pero no han sido salvos, no han recibido el poder de la santidad, no han recibido Espíritu Santo, practican las cosas del mundo, practican lo que el apóstol ha señalado y ha denunciado en el capítulo primero, que son parte de las lecciones ya vistas. Por lo tanto, es muy probable que acá se refiera, por eso nos inclinábamos por el elemento judío, porque, y quizás hasta un judío no convertido, porque cuando no se tiene a Jesús en el corazón, no se tiene Espíritu Santo, no se tiene Ruach HaKodesh, no se tiene poder para la santidad, no existe una verdadera transformación. Cualquier persona puede, si se domina a sí misma, acercarse a los mandamientos de Dios, tratar de conocerlos y tratar de llevarlos, pero no lo haría en el poder del Espíritu Santo.
Por lo tanto, estaría muy expuesto por su propia pecaminosidad, por su pecado, por su naturaleza que sigue llena de concupiscencia, que no está siendo afectada por el poder de Dios. Estaría entonces, por un lado, juzgando a las personas, pero por el otro lado también estaría cometiendo las cosas que él mismo juzgaba. Y es que el ser humano es así. Todos fallamos en algo y qué fácil es juzgar al vecino. Pero cuando hay poder de Dios, cuando hay salvación, opera de otra forma. Dios sí que entiende que somos pecadores, pero Él nos ayuda a corregir. Él nos ayuda cada vez más a ir menos al pecado, a dominar la concupiscencia, a que esa concupiscencia esté debajo de la cruz. Entonces, creo yo que lo importante acá es establecer que este es un hombre que conoce la escritura, que tiene más conocimiento que los de afuera, sea judío fariseo, no creyente en el Mesías, en Jesús, o sea un romano que ha conocido la escritura, pero tampoco tiene ese conocimiento o la experiencia de la salvación. Sin embargo, la denuncia es esa. Y ahora el versículo 2 lo acentuará y dice, porque sabemos que el juicio de Dios es según la verdad. Y le coloqué la palabra hebrea para verdad, emet, que viene, por supuesto, de la verdadera educación de Dios contra los que hacen tal cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque conozca la escritura, Dios va a usar la misma medida para juzgarlos a ambos, o sea, la verdad, o sea, la palabra del Señor contra los que hacen así. El hecho de conocer la palabra del Señor y conocer lo que no debo hacer no me exime de hacerlo, aunque lo conozca. A veces nos sentimos que porque oramos o porque pedimos o porque vamos a la iglesia, pero no hay la experiencia de someter la vida al Mesías. Pero como ofrendamos, como vamos, como hacemos toda lo externo, pensamos que nuestro pecado no cuenta. Claro que sí cuenta. Y es aquí donde Pablo está haciendo esta, esta exhortación que aunque alguien esté guardando la escritura, que aunque alguien guarde Torah, si no es salvo, será juzgado. Y si no ha conocido, si no ha tenido la experiencia de conocer a Jesús como su Salvador, será juzgado. Verso 3. Y este verso tiene toda una pregunta, es completamente el versículo y lee así. ¿Y qué piensa? ¿Y piensas esto? Oh hombre, otra vez Elish, se refiere a la misma persona, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas que tú sí escaparás al juicio de Dios, que escaparás tú al juicio de Dios. Por lo tanto, ya vemos aquí que esta sí que nos da una clara indicación de que es una referencia a alguien que conoce la escritura. Quizás un judío mesiánico o, bueno, quizás un judío no mesiánico, más bien dicho, quizás un judío que no conoce a Jesús en su corazón. Porque Pablo en breve empezará a tener una arenga contra el elemento judío. Pero la pregunta es muy interesante y quiero que reflexionemos, quiero que la cambiemos, porque él está diciendo como, mira, tú que juzgas a otros en cómo ellos se comportan con respecto a lo que ha descrito el capítulo 1, cuando tú hagas esas cosas, que es seguir tu humanidad, que es dar espacio a la lujuria del corazón o a la concupiscencia del corazón, y eso hace que nazca el pecado, como lo veíamos la semana pasada. ¿Por qué Dios, y esta es la pregunta trascendental, por qué Dios no habría de juzgarte a ti? Y esto nos delinea algunas cosas. Quizás en la congregación romana se tenga un elemento judío no creyente, pero como saben las escrituras, es decir, no creyente en Jesús. Quizás se tiene al elemento judío creyente en la teología farisea. Puede ser que esta comunidad está, aunque está influida por el elemento mesiánico,
no está del todo gobernada por ellos. Lo digo porque la pregunta que ha hecho en el versículo 3, ¿por qué Dios no habría de juzgarte a ti si tú haces las mismas cosas? Eh, Solo tiene sentido en una teología farisea de la época. Y me explico. Los fariseos son el movimiento judío, este sí es un movimiento 100% judío, salido de Judea, que se ha dedicado a la interpretación de la Biblia desde el siglo III antes del Mesías. Y esta gente ha tenido varios expositores, hasta la fecha los más reconocidos, Hillel y Shammai en el siglo II antes del Mesías, pero esta gente ha hecho mucha teología y tiene mucha tradición oral. Y hay un punto muy importante acá que debemos de velar, porque esta gente pensaba, aunque yo haga las cosas, Dios no me va a juzgar, simple y sencillamente porque soy judío. Los fariseos entonces pensaban que la salvación era distinta de la justificación. Nos explicamos, salvación es el hecho de la resurrección. Justificación es cómo va a ser Dios para perdonar nuestros pecados e imputarnos su justicia para que no pequemos más. Esto es algo que el Evangelio no soporta, no apoya, no da la evidencia, ya que para el Evangelio el hecho de ser salvo hace que la justicia de Dios sea imputada en nosotros y que no es que Dios nos ponga solamente su justicia, es que nos hace, nos convierte, nos da la capacidad de vivir en su justicia, de practicar su justicia. O sea, no solamente es un elemento legal en el cual Él nos imputa su justicia y yo ya no tengo que pagar la muerte, no, sino que luego me convierte y me da la habilidad de practicar la justicia, es decir, su palabra, de vivir una vida justa. Para el fariseo judío, que el cual, repito, era el que abundaba en todo el imperio y era el cual las congregaciones del primer siglo, las congregaciones que están en el Nuevo Testamento, eran congregaciones judío-fariseas que empezaron a tener elementos judío-mesiánicos, es decir, de la iglesia de Jerusalén que venían, que hablaban, que daban testimonio, que se separaban algunas veces, que algunas veces continuaban juntos, pero que era un mover judío. Y aquí entonces ya vemos dos tipos de congregaciones, dos tipos de pensamientos, a veces incluso dentro de una misma congregación. El judío fariseo, por un lado, porque hemos de decir que los demás movimientos se restringieron a Judea. Así que estaba fuera del imperio el judío fariseo y ahora está el judío mesiánico, que es aquel que fue salvo que es judío, pero que ha sido salvo por Jesús, que ha sido justificado por Jesús. Ahí están los discípulos, ahí está Pablo, ahí están todas las personas y todos los demás gentiles que entran en el primer siglo. Esto todavía en el primer siglo es un movimiento judío. Entonces, pero ahora diferenciándolos, judíos mesiánicos, no me gusta llamarles cristianos porque no eran cristianos, eran judíos que creían en el Mesías. Y por otro lado están los judíos fariseos. El judío fariseo, por ser descendiente de Abraham, pensaba él, era salvo automáticamente, por la promesa, por los méritos, decían ellos, porque Dios le había dado la promesa a Abraham. Como ellos eran genéticamente descendientes de él, decían y pensaban ellos, por lo tanto, ahí estamos salvos. Yo quiero que veamos cómo lo elabora Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 7. Quiero que me acompañe allá, por favor. Pero cuando vio, esto es Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y saduceos venían, esto sucede en Judea, venían para el bautismo, les dijo, nada de víboras, dice esta versión. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Verso 8. Por tanto, dice, o sea, hagan o den frutos dignos de arrepentimiento. Este es nuestro tema y en ello aterrizaremos. Y luego, como explicación de dar frutos dignos de arrepentimiento, él está cuestionando el pensamiento fariseo de que son salvos automáticamente por ser descendientes de Abraham, cuando les dice, y no piensen
que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Por qué les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras? Confirmamos entonces, leyendo esto, que ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham eran automáticamente salvos. Ahora bien, ellos también, y no lo podían esconder, sabían que eran pecadores. Por esa razón andaban y tomaban la ley del Señor como la herramienta que les daba a ellos el hecho de poder limpiar su pecado, en primer lugar, por medio de los méritos y ganarse la vida venidera por medio de los méritos. Es decir, yo voy a resucitar porque soy simiente de Abraham. Es lo que pensaban. Pero lo que sucede es que he pecado y yo sé por la escritura que todo eso tiene una consecuencia. Eso es lo que le está diciendo Juan cuando le dicen, miren, ¿por qué están ustedes ahora conectan que tienen que huir de la ira que está por venir? Y luego lo certifica diciendo, miren, Dios puede levantar a Abraham hijos de las piedras, porque ese es el poder de Dios. No lo hizo de las piedras, lo hizo de los gentiles que entraron a partir del siglo I, de la segunda mitad del siglo I en adelante hasta nuestros días. Nosotros somos hijos de Abraham, como lo enseñará esta misma carta. Entonces ellos decían, bueno, somos hijos de Abraham, estoy dentro del pensamiento judío fariseo, pero necesito méritos que me ayuden a escapar de la ira. Por un lado está mi derecho genético por ser descendiente de Abraham, de recibir la salvación. Pero ¿cómo hago con la justificación? Eso tiene que ser por méritos. Y por eso hacían caridad, por eso es que hacían buenas obras para que se les contaran. El judaísmo rabínico actual es muy meritorio. Todavía ellos han llevado esto incluso más allá de los fariseos. Claro que ellos son descendientes de los fariseos, en el sentido teológico lo digo, y por ello es que para ellos todo cuenta con un mérito, todo lo ven en función de meritocracia. Ahora bien, y regresando al siglo I, II, III, incluso antes del Mesías, cuando eso no fue suficiente, porque lo que no está en la verdad, como lo ha dicho Pablo, tiene la necesidad de seguir justificándose, tiene la necesidad de seguir hurgando, y por eso es que cuando el Señor se presenta con la samaritana, le dice, mira, el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed de otra cosa. Por eso es que para nosotros el sacrificio del Mesías lo es todo y no existe algo más. El sacrificio del Mesías es la base de lo que nosotros creemos y sabemos, y a partir de ahí sabemos que somos salvos para guardar mandamientos. No los desechamos, al contrario. Pero no es que estamos haciendo un mérito, es que es el deber ser. Pero en el caso de los judíos se empiezan a pervertir dentro de las ideas y aquí es cuando, debido a la influencia de la cuarta bestia, recordará usted que es esa bestia tan terrible que va y sacrifica un cerdo en el templo y obliga a Judá en el siglo III antes del Mesías, siglo II antes del Mesías, sobre todo más que en cualquier otra época, les obliga a helenizarse, a tomar la filosofía socrática especialmente, que es la mayor influencia, como la nueva religión de ellos. Los fariseos llegan, esto no fue un proceso de la noche a la mañana, no ocurrió de la noche a la mañana, perdón, sino que fue un proceso, y llegaron a adaptar, en primer lugar, la filosofía socrática de un alma aparte del ser físico, algo que la Biblia no habla, aparte del cuerpo, y que al morir, esta alma, decían ellos, aplicándolo desde la filosofía socrática, se iba a un lugar que ellos llamaron Sheol. Sheol o Seol en castellano tiene muchas connotaciones en el mundo creyente de hoy. Algunos lo ven como el lugar de sufrimiento. Tal cosa no es. Pero los fariseos, que son los precursores de esto, lo veían como el lugar a donde la persona iba a tener una especie de purgatorio. El purgatorio, dicho sea de paso, no es una idea católica romana, es una idea judía que se desprende del Seol
Y en la medida que ellos purgaran, llamándolo así, a sus pecados, entonces iban a ser trasladados al seno de Abraham. El seno de Abraham se menciona una vez en una parábola que se conoce como la del rico y Lázaro, que no es una historia, es una demostración que Jesús hace y que quizás en algún momento podamos desarrollarla bien para que usted conecte bien que Jesús no estaba avalando el seno de Abraham, sino que está usando la misma parábola muy famosa de ellos, del judaísmo fariseo. La parábola del judaísmo decía que había un seno de Abraham y había una parábola en donde había un rico y un pobre, pero ellos lo miraban al revés. En este caso, el rico se iba al seno de Abraham porque era el que se podía ganar por méritos, mientras que el pobre iba al Sheol a sufrir. Y la idea era, ¿qué tenía que hacer el pobre para llegar allá? Jesús cambia la parábola como diciéndoles, miren, es que no es por méritos. No porque esté avalando el hecho de que hay un alma y un mundo, un inframundo en algún lugar. No está haciendo eso. Simple y sencillamente quiere llevarlos a estudiar la escritura. En fin, no tengo el tiempo para entrar en ello ahora, pero en la teología farisea, entonces esta gente se iba al, al purgatorio, al Sheol, que dicho sea de paso, Sheol quiere decir sepulcro, es el lugar donde regresa la tierra. En la teología farisea, y quizás para terminar la historia corta de hoy, diré que había un tercer lugar, que se conocía como la Gehenna, que se había adaptado también de la filosofía griega. Lo que pasa es que en la parábola Jesús no la menciona, pero se había adaptado de la parábola griega, de la filosofía griega. Ellos le llamaban a esto el tártaros. Los fariseos, judíos fariseos, les llamaron la Gehenna, que muchas veces era como un lugar de sufrimiento. Allí decían los fariseos, ahí van todos los gentiles. ¿Verdad? Ellos sí, nosotros o nos vamos al seno de Abraham o nos vamos a la, o nos vamos al purgatorio y estamos ahí un tiempo. Pero la Biblia no respalda ninguna de estas ideas. Muy bien, en ese marco, entonces, porque este es mi tema, ahora lo vamos a terminar desarrollando, el apóstol entonces trae a colación el arrepentimiento. Veamos el versículo 4, Romanos 2:4. O menosprecias, dice, ¿cómo se menospreciaría tal cosa? Pues juzgando a otros, no apreciando la salvación de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando nuevamente que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y ahí le coloqué el concepto hebreo que han traducido como arrepentimiento. La palabra es tshuva. He colocado precisamente esta palabra porque es una idea completamente distinta de la palabra metanoia, que es la griega que traducen allí, que tiene que ver con un cambio de mente. Es mucho más que un cambio de mente, es un retorno a un estado de gracia de Dios. Por eso es que la palabra tshuva es más correcta. Tampoco nos gusta mucho el término arrepentimiento en el sentido de que incluye el hacer una penitencia y pensar que porque yo hago algo, porque yo cambio, Dios me va a perdonar. Es que no funciona así, como haremos el desarrollo y como este versículo está gritándolo de alguna forma. Lo primero que quiero señalar es que no dice bondad, sino dice benignidad. Y la benignidad no es lo mismo que la bondad. Estudiando nos dimos cuenta que la palabra que se traduce ahí viene del hebreo tov, que aunque sí habla de bueno, no lo habla de bueno en función de agradable, sino en función de útil y en función de eficacia. Y esto es con lo que Dios opera. Por lo tanto, ignoramos que las riquezas de su efectividad, de su tolerancia, es decir, que Él no toma cartas en el asunto. ¿Por qué no somos destruidos cuando quebrantamos la palabra de Dios inmediatamente? Porque Él es muy tolerante, porque Él es muy tolerante. Y,
y Él es muy longánime, es decir, tiene la habilidad de permanecer con nosotros aunque nosotros estemos en contra de Él. Ahora bien, es su eficacia, dice, su eficacia, su desempeño, su utilidad, hablando de la palabra benignidad nuevamente, la que a ti te guía a la chuba, al retorno de vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no existe porque el hombre pueda verlo, porque el hombre tenga un conocimiento de ello, porque el hombre tenga la intención de hacerlo, o el libre albedrío en función de la salvación, en función del arrepentimiento, no lo tiene. El hombre está, como vimos la semana pasada, entregado a sus delitos, entregado a sus pecados. Pero Dios, que ha encontrado un camino de utilidad, Dios que ha encontrado un camino de paz, Él ha creado una forma por medio de la cual nos guía, nos conduce. Él es el que nos lleva de vuelta a Él, que es lo que significa la palabra Teshuvah. Teshuvah es retornar. Ahora, no es meramente regresar a hacer mandamientos, eh, es decir, en el caso del primer siglo, no era regresar a hacer un sacrificio. En el caso de nosotros, no es regresar a, Señor, perdóname, me equivoqué y voy a seguir como que sin nada. No, es regresar al plan original de Dios para todas las cosas. ¿Cuál es el plan original de Dios? El plan original de Dios es salvarte y que tú llegues a ya no pecar. Dios no está contento solamente con perdonar tu pecado. El esfuerzo de todo esto, de todo este proceso, empezando en Adán y Eva, culminará cuando el pecado ya no sea parte de ti. Esa es la senda, porque cuando Adán y Eva fueron creados, no tenían pecado. Y retornar es regresar a eso. Claro, en el ínterin vamos a ver muchos pasos, muchos esfuerzos, vamos a ver a Dios. Pero el punto es que hay un retorno valga la redundancia, a un punto específico. Quizás una mejor forma de explicar esto sea como lo ha dicho el salmista en el último versículo del salmo más grande de la Biblia. Vamos a leer el 119-176. Mire cómo dice: me he descarriado como oveja perdida. Esta es la historia de la humanidad. Todos los humanos nos descarriamos. Pero mire cómo lo pone. Busca a tu siervo. Busca a tu siervo. Devuelve a tu siervo. Porque no me olvido de tus mandamientos. Y esta es la clave. Si yo supiera cómo regresar al plan original de Dios, lo haría. Pero luego mi pecaminosidad nuevamente me demoraría. No se trata solo de mandamientos. Entonces, como humanos, nos descarriamos. Nos vamos por el lado y hemos perdido, por el lado incorrecto, y hemos perdido el camino de vuelta a casa. Necesitamos de que Dios vaya por nosotros. Esa es su benignidad, esa es la utilidad de Dios y eso fue lo que Dios vino a hacer en el madero. Incluso si yo, que el mandamiento sí lo conozco, me pongo a hacer el mandamiento, eso no necesariamente me trae de vuelta a Él. Yo necesito que Dios me busque, yo necesito que Dios me traiga de vuelta. Eso es Tshuva. Eso es el verdadero concepto del arrepentimiento. Y una vez que Dios va por nosotros y nos trae de vuelta, ahora ya podemos entonces sí, por supuesto, hacer mandamientos, pero con la guía de Espíritu Santo. El punto es que Dios ha creado un protocolo ideal para hacer las cosas su palabra, pero nuestra humanidad nos hace errar, nos hace andar errantes. El- la acción de Tshuva es una acción divina en donde Dios hace, ni siquiera tenemos la capacidad de hacerlo nosotros, sino Él hace que su voz sea escuchada porque Él ha salido a buscarnos cual oveja perdida, dejando a todas las demás en el aprisco. Él ha salido a buscarnos, nos encontró y nos devuelve a la relación con Él. Y es hasta que estamos en la relación con Él que podemos entonces guardar su palabra, hacer mandamientos
pero ya no para méritos, sino porque estamos en el camino del Señor. Sin que Dios nos busque, no existe tal cosa, aunque guardemos mandamientos. No hay teshuvah, no hay arrepentimiento. Cualquier persona puede decir, y esto es una mentalidad muy cercana al siglo XXI, el que peca y ora empata. Cualquiera puede pedir perdón am, por sus pecados y pensar que eso es arrepentimiento. Pero es que si Dios no nos trae de vuelta, nosotros regresaremos al mismo lugar donde estábamos. La tshuva bíblica tiene que ver con que Dios va por mí, me trae de vuelta, yo recibo a Dios en mi corazón y eso es el hecho de ser guiado y recibo su perdón. Y solo esto hace que yo entonces vuelva o sea agradable a Él. La tshuva termina cuando yo me convierto en una persona agradable a Dios, en una persona que honre a Dios, en una persona que glorifique a Dios, que como lo veíamos la semana pasada, que pueda darle gracias a Dios, que pueda honrar lo que Dios y que viva de esa manera. Claro, eso no implica que nunca voy a pecar, pero al hacerlo lo voy a saber porque su voz es constante, porque su voz nos trae de vuelta, porque fue una vez a por nosotros y a partir de allí el verdadero salvo se mantendrá escuchando su voz, aunque se desvíe, aunque peque, aunque erre, porque errar es de humanos, el verdadero salvo se mantendrá escuchando su voz y retornará, porque la voz de Dios será un constante en su vida. No es bueno que estemos. Aquel que no tiene una conciencia de que debe de vivir dentro de lo que agrada a Dios, dentro del protocolo que agrada a Dios, siendo un agradable, siendo un elemento de alabanza para Dios, difícilmente pueda reconocerse como salvo. Es que no somos salvos para hacer nuestra voluntad, para ser exitosos, no, somos salvos para convertirnos en siervos de Dios, en siervos de la justicia. Espero que esto le ayude. Ha sido una explicación muy interesante desde el punto de vista paulino. La semana siguiente continuaremos con el versículo 5 y esto se está poniendo muy bueno. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.